Imagina por un momento que el mundo entero se detuviera. No me refiero a una metáfora, no hablo de un silencio colectivo ni de una pausa en la rutina, sino de algo físico, real, tangible y aterrador. La Tierra, nuestro planeta, deteniéndose en seco durante un solo segundo. La esfera azul que gira constantemente sobre su eje frenando de repente, como si una mano invisible hubiera decidido apretar un freno imposible. Lo que parece un simple segundo se convertiría en el instante más destructivo y caótico en la historia de la humanidad. Cada día, sin que lo percibamos, la Tierra gira a una velocidad impresionante. En el Ecuador, nos movemos a más de 1600 km por hora, aunque no lo notamos porque todo lo que existe en la superficie se mueve con ella. Nosotros, los océanos, las montañas, las ciudades, el aire mismo, todo está sincronizado con esa danza constante. Pero si en un instante ese movimiento cesara, la superficie del planeta seguiría arrastrando consigo la inercia de millones de cuerpos, y la destrucción sería inmediata en ese preciso segundo. El aire que respiramos se convertiría en una fuerza devastadora. Los vientos se desatarían a velocidades superiores a las de cualquier huracán jamás registrado, arrasando continentes enteros en cuestión de segundos. Los océanos, gigantes dormidos, se liberarían de la estabilidad que los mantiene contenidos, levantando tsunamis inimaginables que cubrirían ciudades costeras y se internarían tierra adentro. Cada objeto suelto, cada edificio, cada ser humano sería proyectado con la misma violencia de un impacto cósmico. Nada de lo que conocemos permanecería en pie. Los rascacielos se desplomarían como castillos de naipes. Las montañas de acero y concreto se doblarían ante una fuerza que no entiende de fronteras ni de civilización. Aviones serían arrancados de sus trayectorias, automóviles volarían como proyectiles, árboles enteros serían arrancados de raíz. En un segundo, el orden construido durante miles de años se transformaría en un caos total. Pero la catástrofe no terminaría ahí. La corteza terrestre, acostumbrada a girar con el núcleo, sufriría tensiones tan brutales que se fracturaría en innumerables lugares. Los volcanes despertarían con erupciones colosales, liberando fuego y ceniza hacia un cielo que ya estaría enloquecido. Los terremotos se multiplicarían por todo el planeta, rompiendo las placas tectónicas en un concierto de destrucción. La Tierra no sería un lugar estable ni reconocible. Sería un mundo que se ha rebelado contra sus propios habitantes y nosotros, simples humanos, no tendríamos oportunidad alguna. Nuestro cuerpo, frágil, no está hecho para resistir la fuerza de la inercia que nos arrastraría en direcciones opuestas a las que nos sostienen. La mayoría de la vida en la superficie desaparecería en un parpadeo. Los animales serían lanzados, los océanos devorarían las costas, el aire mismo se convertiría en un enemigo. La Tierra, al detenerse, nos recordaría lo dependientes que somos de su delicado equilibrio. Al mirar hacia arriba, el cielo también mostraría un espectáculo inquietante. Las estrellas parecerían moverse en un parpadeo. Los patrones que seguimos con los ojos desde tiempos antiguos quedarían alterados. La Luna, que acompaña nuestra órbita, parecería desplazarse bruscamente en relación a nosotros. El Sol, detenido en una posición fija, quemaría regiones enteras mientras condena a otras a una oscuridad inmediata. La luz y la sombra dejarían de alternarse en armonía, y el mundo caería en una desigualdad insoportable de calor y frío. Aunque hablemos de un segundo, ese instante sería suficiente para alterar para siempre las condiciones de vida en la Tierra. Incluso si, milagrosamente, después de ese segundo el planeta reanudara su giro normal, las consecuencias ya serían irreversibles. No quedaría un rastro reconocible de nuestra civilización. Las ciudades habrían desaparecido, las costas estarían sumergidas, la atmósfera estaría enloquecida, y la superficie, agrietada y destruida. Lo que un día fue nuestro hogar se convertiría en un campo de ruinas irreconocible. Esa posibilidad nos muestra lo frágiles que somos. Confiamos en la rutina, en la seguridad de que la Tierra sigue girando bajo nuestros pies, en que mañana habrá otro amanecer y otra noche. Pero ese equilibrio que sentimos tan firme es, en realidad, un milagro constante de la física. Una danza perfecta entre gravedad, movimiento y tiempo que hace posible todo lo que conocemos.
Solo un segundo de interrupción bastaría para desatar un apocalipsis y, sin embargo, al reflexionar en esta posibilidad, no solo surge miedo, sino también una profunda fascinación. Porque al imaginar lo que ocurriría si la Tierra se detuviera, entendemos mejor lo extraordinario que es el hecho de que siga moviéndose. Que no se detenga, que mantenga la rotación precisa que nos da los días y las noches, las estaciones y los climas. Que este planeta, suspendido en el vacío, siga su danza perfecta sin fallar, mientras nosotros apenas somos pasajeros que lo damos por hecho. Pero imaginemos que no todo se detuviera al mismo tiempo. Porque la verdad es que el núcleo interno de la Tierra, ese corazón incandescente que gira a un ritmo distinto al del manto y la corteza, seguiría moviéndose. Esa diferencia brutal generaría tensiones internas que desgarrarían al planeta desde adentro. La energía liberada sería inimaginable, superando cualquier terremoto jamás registrado, haciendo que las fallas tectónicas se multiplicaran como cicatrices que recorren continentes enteros. El suelo que creemos firme bajo nuestros pies se convertiría en un campo de batalla invisible, donde placas colisionan, se fracturan y se desplazan con una furia incontenible. Los océanos, liberados de la rotación que los mantiene relativamente estables, se precipitarían hacia las zonas continentales. Las mareas, dominadas por la inercia y por la atracción lunar, se descontrolarían como nunca antes. Una ola gigantesca, de cientos de metros de altura, recorrería los mares en todas direcciones. Ningún muro, ninguna muralla costera, ninguna ciudad tendría posibilidad alguna de resistir. Ciudades enteras desaparecerían en minutos, borradas del mapa como si nunca hubieran existido. Lo que conocemos como civilización moderna quedaría reducido a ruinas ahogadas en silencio. El aire mismo se volvería letal. No podemos olvidar que la atmósfera también gira con la Tierra. Si la superficie se detiene, el aire seguiría desplazándose a velocidades supersónicas. Para cualquier ser vivo, sería como ser arrojado dentro de un horno de viento abrasador. Edificios arrancados de raíz, vehículos convertidos en proyectiles, bosques enteros arrasados en cuestión de segundos. La humanidad, acostumbrada a los vientos suaves de la vida cotidiana, sería aplastada por la fuerza de la inercia del propio aire que nos da la vida. Y en medio de ese desastre surgiría otro problema aún más siniestro. El campo magnético terrestre, generado en parte por el movimiento del núcleo líquido, sufriría alteraciones impredecibles. Ese escudo invisible que nos protege de la radiación solar y cósmica podría debilitarse o colapsar. La Tierra quedaría expuesta a las tormentas solares, a la radiación de estrellas lejanas, a partículas letales que normalmente rebotan contra nuestro escudo magnético. En el cielo, las auroras boreales se transformarían en espectáculos aterradores, visibles en todos los continentes, pero no como belleza, sino como advertencia de un mundo desnudo ante la furia del cosmos. El impacto en la biosfera sería inmediato. Animales, plantas, microorganismos, todo lo vivo sufriría las consecuencias. La cadena alimenticia colapsaría de golpe, no por un cambio gradual como los que han moldeado la evolución, sino por una ruptura súbita. El aire, el agua, la luz, todo se vería alterado en un solo instante. Especies enteras desaparecerían sin posibilidad de adaptación. El planeta, que tardó miles de millones de años en convertirse en el refugio perfecto para la vida, se transformaría en un infierno inhabitable en menos tiempo del que tardamos en pestañear, y aún habría más. El Sol, ese astro que marca el ritmo de nuestros días, quedaría detenido en el horizonte o sobre nuestras cabezas, dependiendo del lugar del planeta en el que estuviéramos. Un hemisferio sería castigado con un calor insoportable, ardiendo bajo una exposición solar continua. El otro, condenado a un frío glacial, sumido en tinieblas absolutas. Los ecosistemas que dependen del ciclo de la luz y la oscuridad quedarían destrozados. Los cultivos morirían, los animales perderían sus ritmos biológicos, los humanos nos veríamos atrapados en un desequilibrio imposible de soportar. La noche eterna se convertiría en un ataúd helado, mientras que el día perpetuo sería una hoguera sin fin. Entre ambos extremos, tal vez, existiría una franja donde la vida aún podría aferrarse, pero sería un territorio hostil y caótico, un borde delgado en un planeta partido en dos. Allí, quizás, algunos sobrevivientes podrían resistir,
Pero lo harían en un mundo que ya no se parecería al que conocemos. Los sistemas tecnológicos también colapsarían. Satélites en órbita perderían su sincronía, cayendo hacia la atmósfera como estrellas fugaces mortales. Las comunicaciones se interrumpirían, la electricidad sería un lujo inexistente, los transportes se volverían inútiles. Lo que hemos construido con siglos de ingenio se desmoronaría en cuestión de segundos. La humanidad, despojada de sus herramientas, quedaría sola frente a un planeta que ya no nos reconoce como huéspedes. Este escenario, aunque parezca imposible, nos hace reflexionar sobre la fuerza oculta de la inercia. Porque todo lo que conocemos, todo lo que damos por hecho, depende de un movimiento constante que nunca sentimos, pero que nunca cesa. Nos movemos a miles de kilómetros por hora y, sin embargo, sentimos calma. Creemos que la Tierra es un hogar inmóvil, un escenario fijo donde desplegamos nuestra historia, pero no lo es. Vivimos en una esfera giratoria, en un milagro dinámico que nunca se detiene. Solo cuando imaginamos su detención comprendemos cuán precario es nuestro refugio. Y así surge una pregunta inquietante. ¿Y si no fuera la Tierra la que se detiene, sino nosotros los que dejamos de percibir su movimiento? ¿Y si la conciencia misma nos hace sentir quietud en medio de un torbellino cósmico? Tal vez esa ilusión de estabilidad sea lo único que nos permite vivir sin caer en la desesperación de sabernos arrastrados en una danza imparable por el universo. La Tierra gira, la vida continúa, y nosotros seguimos ignorando el vértigo del cosmos. Si la Tierra se detuviera, aunque solo fuera por un instante, la memoria de ese momento quedaría grabada en la historia del cosmos como una cicatriz irreparable. Pensemos en cómo reaccionaría la humanidad si sobreviviera a los primeros segundos de caos. Los supervivientes, pocos y dispersos, se encontrarían en un planeta irreconocible, fragmentado y hostil. El mundo que alguna vez fue un lugar de ciudades iluminadas, mares navegables y cielos tranquilos se transformaría en un campo de ruinas envuelto en polvo y cenizas. La civilización ya no sería una red interconectada de millones de personas, sino pequeños grupos luchando por mantenerse con vida en medio de una catástrofe permanente. El aire seguiría siendo una fuerza imposible de dominar. Incluso después de los primeros segundos de violencia, la atmósfera tardaría en estabilizarse. Los vientos huracanados recorrerían el planeta durante días, semanas, tal vez meses, arrasando con cualquier refugio precario que los sobrevivientes pudieran intentar construir. Las tormentas se multiplicarían, acompañadas por rayos interminables que iluminarían cielos cubiertos de polvo volcánico y ceniza. Cada respiración sería un desafío, cada paso una batalla contra un entorno que ya no ofrece seguridad alguna. Los mares tampoco volverían a la calma. Las masas de agua, agitadas por el súbito freno planetario, chocarían una y otra vez contra las costas alteradas. El nivel del mar subiría, inundando regiones enteras que antes eran habitables. Los mapas que conocemos dejarían de tener sentido. Ciudades enteras desaparecerían bajo el agua, cordilleras quedarían convertidas en archipiélagos, desiertos quedarían sumergidos y nuevas tierras emergerían del fondo oceánico. La geografía del planeta cambiaría para siempre, y con ella el destino de cualquier vida que aún intente sobrevivir. En cuanto a la biosfera, la devastación sería casi total. Los ecosistemas que dependen de ciclos regulares de día y noche se colapsarían. Animales migratorios perderían sus rutas. Las plantas morirían al no poder adaptarse a un sol eterno o a una oscuridad interminable, y los insectos, base de tantas cadenas alimenticias, desaparecerían en masa. Lo poco que quedara de vida natural sería frágil y disperso. La humanidad ya no podría depender de la agricultura, porque los cultivos no resistirían temperaturas extremas ni cambios drásticos de luz. Los pocos que sobrevivieran se verían obligados a convertirse en nómadas, buscando recursos en un paisaje destruido y sin garantías. Y entonces aparece otra consecuencia, menos visible pero aún más peligrosa. Si la Tierra se detuviera, incluso por un segundo, su órbita alrededor del Sol también se vería afectada. La delicada sincronía que mantiene el equilibrio gravitacional podría alterarse. Tal vez el planeta se mantendría en su camino, pero cualquier desajuste mínimo tendría repercusiones enormes. Una órbita ligeramente distinta significaría estaciones más extremas, inviernos imposibles,
Veranos insoportables, lluvias torrenciales en lugares áridos y sequías interminables en zonas fértiles. El clima, ya impredecible en nuestra época, se volvería un enemigo constante. Una amenaza que no permite estabilidad alguna. El colapso de la civilización no sería solamente material, sino también psicológico. Los sobrevivientes tendrían que enfrentarse a un mundo que desafía toda lógica, donde el tiempo mismo parece haberse quebrado. Imaginar a un sol inmóvil en el cielo, o a una luna que ya no sigue sus fases conocidas, sería suficiente para destruir cualquier sentido de normalidad. Las culturas, las religiones, las filosofías, todo aquello que da sentido a nuestra existencia, se vería sacudido. Muchos perderían la esperanza, otros buscarían respuestas en lo sobrenatural, y unos pocos intentarían encontrar en la ciencia una explicación y quizás una salida. Pero lo cierto es que no habría escapatoria. El lenguaje humano no sería suficiente para describir lo que se sentiría vivir en un mundo detenido. El silencio tras el caos, la ausencia de ciclos naturales, la certeza de que todo lo conocido ya no volverá jamás. La historia, tal como la entendemos, se interrumpiría en ese segundo, y lo que vendría después sería algo completamente nuevo, un relato de supervivencia en condiciones imposibles. La Tierra, que durante miles de millones de años fue un planeta dinámico y lleno de vida, se transformaría en una prisión hostil donde la muerte acecha en cada esquina, pero más allá del desastre físico, lo más impactante sería la revelación de nuestra insignificancia. Comprenderíamos que no somos dueños de la Tierra, sino pasajeros que dependen de un equilibrio tan delicado que basta un segundo de ruptura para aniquilarnos. Ese instante nos mostraría que la estabilidad es una ilusión y que el universo no nos garantiza seguridad alguna. Vivimos gracias a condiciones tan frágiles que un cambio mínimo puede ser fatal. Y en esa consciencia surgiría un miedo profundo, un miedo que no es al desastre mismo, sino a la certeza de que nunca tuvimos control sobre nuestro destino. Los mitos antiguos hablaron de cataclismos semejantes. Cielos cayendo, mares devorando tierras, días eternos y noches sin fin. Tal vez esos relatos eran formas primitivas de imaginar lo que sucedería si la Tierra dejara de girar. Hoy, con la ciencia, podemos darle palabras más técnicas, explicaciones más detalladas, pero en el fondo es el mismo temor ancestral. El temor a que la estabilidad de nuestro mundo se quiebre de un momento a otro, sin aviso, sin misericordia. Y entonces aparece otra idea inquietante. ¿Qué pasaría si, en algún rincón del universo, ya hubiera ocurrido algo así? ¿Qué pasaría si existieran planetas que un día giraron y después se detuvieron, dejando tras de sí mundos desiertos, quemados por un sol perpetuo o congelados en una noche eterna? Tal vez, al imaginar este escenario, no estamos pensando solo en nuestro futuro improbable, sino en una realidad que ya es parte de otros mundos lejanos. Quizá la muerte silenciosa de esos planetas sea un recordatorio de lo afortunados que somos al vivir en un lugar donde la danza no se ha detenido. Imagina el silencio después del desastre. El mundo detenido, la humanidad reducida a fragmentos de lo que alguna vez fue, y el recuerdo de ese segundo grabado en la memoria de los sobrevivientes como una pesadilla imposible de borrar. Porque incluso si lográramos resistir, nada volvería a ser igual. La Tierra ya no sería el planeta de los días y las noches, del amanecer que trae esperanza y del ocaso que invita al descanso. Sería un mundo extraño, partido entre el fuego y el hielo, entre la luz perpetua y la oscuridad eterna. Un mundo donde la vida se vería obligada a reinventarse o desaparecer para siempre. Ese segundo revelaría una verdad que rara vez reconocemos. Que la vida en este planeta existe gracias a un equilibrio perfecto. Una danza delicada en la que la rotación de la Tierra, la inclinación de su eje y la órbita alrededor del Sol se combinan para ofrecernos las condiciones que nos permiten existir. Si uno de esos factores se altera, incluso por un instante, el frágil tejido que sostiene la vida se rompe de inmediato. Somos tan vulnerables que basta un parpadeo del cosmos para recordarnos lo efímeros que somos y aún así, en medio de este pensamiento oscuro, hay algo profundamente revelador. Entender que vivimos en el borde del abismo, que la estabilidad es una ilusión, nos hace valorar cada segundo que tenemos. Cada amanecer, cada soplo de viento suave, cada noche estrellada es un regalo que surge de la continuidad de esa rotación que jamás se detiene.
Lo cotidiano, lo que damos por hecho, es en realidad el milagro más grande de todos. La Tierra gira, y mientras lo hace, nos ofrece el tiempo, la vida y la posibilidad de soñar. Quizá por eso imaginar su detención no es solo un ejercicio de miedo, sino también una invitación a la gratitud. A comprender que vivimos en un planeta que, contra toda probabilidad, mantiene un equilibrio perfecto en un universo caótico. A reconocer que nuestra existencia depende de un movimiento constante, invisible, pero esencial. Y que en ese movimiento se esconde la mayor prueba de que la vida es un fenómeno extraordinario. Porque al final, la pregunta no es qué pasaría si la Tierra se detuviera. La pregunta verdadera es cómo aprovechamos el hecho de que no se detiene. Cómo vivimos, cómo cuidamos este mundo, cómo enfrentamos el misterio de estar aquí, conscientes y frágiles, en un planeta que gira sin cesar en medio de un océano cósmico de incertidumbre. La próxima vez que mires al horizonte y veas salir el sol, recuerda que no es solo un espectáculo de luz. Es la prueba de que la Tierra sigue en movimiento, de que el milagro continúa, de que seguimos teniendo tiempo. Y en ese tiempo se esconde nuestra única oportunidad de darle sentido a la existencia. Bienvenido a Mentes del Abismo, un canal donde lo desconocido no es un obstáculo, sino una invitación. Aquí nos sumergimos en los secretos más profundos del universo y de la mente. Si te intrigan los misterios que la ciencia aún no ha podido resolver, suscríbete ahora. Activa la campana y acompáñanos en este viaje hacia lo invisible.